El Club América arranca el 2026 en medio de una tormenta perfecta que tiene a la afición azul crema entre la esperanza y la desesperación total, porque mientras en Coapa se habla de fichajes bomba y refuerzos de categoría mundial, la cruda realidad es que las Águilas están atadas de manos por una situación que nadie se esperaba y que tiene a la directiva de Santiago Baños moviéndose como en arenas movedizas. Resulta que la prioridad absoluta de Emilio Azcárraga no es traer a las estrellas que el americanismo está pidiendo a gritos, sino terminar la remodelación del Estadio Azteca. Y eso ha dejado al equipo en una posición incómoda donde solo podrán reforzarse si venden. Una política de autofinanciamiento que tiene al nido prácticamente paralizado, mientras otros gigantes de la Liga MX ya presumen sus contrataciones y sus movimientos. La orden desde las alturas es clara y contundente. Primero hay que limpiar la casa, sacar a los extranjeros que no rinden, liberar esos cupos de no formados en México que tienen al equipo amarrado. Y recién ahí, solamente ahí, se podrá pensar en traer caras nuevas que le devuelvan el protagonismo a un América que viene de quedarse con las manos vacías en el Apertura 2025. Pero claro, todo esto se complica aún más cuando el mercado de pases cierra el 4 de enero y las Águilas todavía no han cerrado ni un solo fichaje, convirtiéndose en uno de los pocos equipos grandes que sigue sin mover ficha mientras el reloj avanza sin piedad. Y por si fuera poco, en medio de este escenario complicadísimo, hay jugadores que ni siquiera han reportado a la pretemporada, otros que están siendo ofrecidos en operaciones de intercambio, y figuras que parecían intocables, pero que ahora tienen el futuro más incierto que nunca. Dejen su like y su comentario sobre todos estos temas que vamos a desarrollar el día de hoy. Vamos a comenzar hablando primero sobre la situación de Víctor Dávila, el chileno que llegó a Cuapa, con todo el cartel desde Rusia, pero que definitivamente no ha cumplido las expectativas y ahora está prácticamente con un pie fuera del nido. La bomba explotó cuando el América arrancó su pretemporada y Dávila brilló por su ausencia. Ni en las fotos ni en los videos de los entrenamientos apareció el atacante chileno. Y es que según reportaron usuarios en redes sociales, el jugador todavía se encuentra de vacaciones en Chile sin fecha confirmada de regreso, lo cual alimenta todos los rumores de que la Apertura 2025 fue su último torneo con el águila en el pecho. La realidad es que Víctor Dávila dejó de ser una pieza importante para André Jardín hace rato. En el Apertura 2025 disputó 13 partidos entre fase regular y liguilla, pero apenas acumuló 303 minutos, con un solo gol y ninguna asistencia. Números que evidencian que su participación fue marginal y que su protagonismo simplemente no va a aumentar en el Clausura 2026. Durante todo su paso por las Águilas, el chileno ha disputado un total de 49 encuentros en los que únicamente ha marcado 10 goles en poco más de 2.000 minutos de juego, y aunque ganó un campeonato de Liga MX y una Campeones Cup frente al Columbus Crew, esos títulos no ocultan el hecho de que nunca logró asentarse en el ataque del equipo. Pero aquí viene lo interesante, porque según informó el periodista César Luis Merlo, el América entabló conversaciones con Necaxa por Agustín Palavecino y en ese intercambio desde Coapa deslizaron la posibilidad de incluir a Víctor Dávila en la operación como parte de pago. La propuesta fue bien recibida por los Rayos, que verían con buenos ojos la llegada del delantero chileno para el Clausura 2026, porque necesitan reforzar su ataque, y Dávila, con todos sus altibajos, sigue siendo un jugador con experiencia en primera división. Sin embargo, la negociación se enfrió rápidamente cuando desde Aguascalientes solicitaron una cifra mayor por si Palavecino, además de sumar a Dávila en el acuerdo, algo que América consideró excesivo y riesgoso para su capital, y ante ese escenario, las Águilas optaron por retroceder, aunque saben perfectamente que el atacante formado en Huachipato sigue siendo del interés de Necaxa y podría reaparecer como opción más adelante si las condiciones mejoran. Además del aspecto futbolístico, América enfrenta un problema estructural en el libro de pases, que es el que está complicando todo. No tienen cupos disponibles de jugadores no formados en México. Y esta situación condiciona cualquier refuerzo extranjero, obligándolos a desprenderse de futbolistas como Dávila o Igor Lichnowsky antes de avanzar en nuevas incorporaciones. Por ahora, América decidió no avanzar con la propuesta de Necaxa, pero el futuro de Víctor Dávila parece lejos de Coapa, con pocos minutos asegurados y un mercado que ya mostró interés. Su salida podría concretarse en las próximas semanas como parte de la reestructuración que planean las Águilas para volver a ser protagonistas en la Liga MX. Yo creo que Dávila ya está prácticamente fuera del América, su ausencia en la pretemporada no es casualidad y la directiva claramente lo está poniendo en el escaparate para ver quién lo quiere. Pensando bien, fue un fichaje que nunca terminó de cuajar
Llegó con mucha expectativa desde Rusia, pero el nivel de la Liga MX es muy diferente y nunca encontró su lugar en el esquema de Jardín. A mí me parece que lo mejor para ambas partes es la separación. El jugador necesita minutos y continuidad que en el América no va a tener. Y el club necesita ese cupo de extranjero para poder traer refuerzos que realmente marquen la diferencia. Ahora vamos a hablar sobre Agustín Palavecino, el fichaje soñado por toda la afición del América para el mercado de pases del Clausura 2026. Un volante que reúne todas las condiciones que busca André Jardín y que parecía destinado a Cruz Azul, pero la situación dio un giro radical en las últimas horas que favorece completamente a las Águilas. Según dio a conocer el periodista Adrián Esparza Oteo en su canal de YouTube, Cruz Azul prácticamente se olvidó del mediocampista, al menos por ahora. Y el motivo es contundente. En la máquina quieren a Palavecino, pero no a cualquier precio, por lo que bajo ninguna circunstancia pagarían lo que está pidiendo Necaxa por su carta. Lo de Palavecino está bravo, advirtió el periodista de Tuden, dejando muy claro que Cruz Azul no lleva precisamente la delantera en busca del fichaje de Palavecino, el cual tendría un costo cercano a los 8 millones de dólares, un monto que ha frenado completamente su salida del Necaxa y que tiene a los Rayos en una posición de fuerza esperando que algún grande afloje la lana. Esparza Oteo además sostiene que actualmente no hay contacto entre Cruz Azul y Necaxa, debido a que los cementeros también trabajan en liberar cupos de extranjeros antes de poder avanzar en cualquier negociación. Y es ahí donde aparece el América, que hasta hace unas semanas parecía fuera de la carrera por la contratación de Palavecino. La situación tampoco es color de rosa para el América porque atraviesan exactamente los mismos problemas que Cruz Azul, pero ahora están en igualdad de condiciones y eso es un escenario mucho más favorable tomando en cuenta que las Águilas han sido uno de los clubes más lentos en registrar movimientos de cara al Clausura 2026, convirtiéndose en uno de los pocos equipos grandes que todavía no cierran ningún fichaje. Una de las opciones que habría evaluado la directiva de Santiago Baños es precisamente incluir a Víctor Dávila en las negociaciones con Necaxa, lo cual destrabaría las cosas por completo y permitiría avanzar en el fichaje del argentino Ochoa. Aunque Necaxa habría estado abierto a dicha posibilidad, lo cierto es que los Rayos de igual modo esperan recibir una gran cantidad de dinero por la venta de Palavecino porque saben que tienen un jugador cotizado y no lo van a regalar. Pero aquí viene el mayor obstáculo que tiene el América en este mercado de pases, y es que el periodo de transferencias en la Liga MX culmina el próximo 4 de enero, por lo que las Águilas tienen que moverse rápidamente para concretar este refuerzo con el que sueña toda la afición, porque de lo contrario se quedarán con las manos vacías y tendrán que conformarse con lo que tienen hasta el siguiente mercado. Fue el mismo César Luis Merlo quien reveló la razón por la que las Águilas siguen sin avanzar en el interés que tienen por fichar a Palavecino, adelantando que América no ha avanzado en las negociaciones debido a que primero la directiva le tiene que dar salida a 2 extranjeros para liberar dichos espacios en la plantilla y así poder avanzar por el volante de Necaxa. No hay nada avanzado. Lo único que se sabe es que uno de los jugadores que gustan en el América es Palavecino de Necaxa, pero también depende de las salidas. Ni Cruz Azul ni el América han acelerado para ficharlo, sentenció el periodista argentino experto en mercado de pases. Yo creo que América tiene una oportunidad de oro con Palavecino ahora que Cruz Azul se bajó de la pelea, pero el tiempo juega en contra y la directiva tiene que apurarse si realmente lo quiere. Pensando bien, 8 millones de dólares es mucho dinero, pero estamos hablando de un jugador que puede marcar la diferencia en el mediocampo, algo que el América necesita desesperadamente. A mí me parece que si logran meter a Dávila en el paquete y negociar bien, pueden cerrar este fichaje que ilusionaría a toda la afición, pero tienen que moverse ya porque el 4 de enero está a la vuelta de la esquina. Aún sobre posibles llegadas, precisamos hablar sobre Paulinho, el bicampeón con Toluca que está siendo señalado como el refuerzo ideal del América para devolverles el protagonismo que perdieron en este último torneo. Toluca fue sin discusión el equipo más dominante del año en el fútbol mexicano. Bajo la conducción de Antonio Mohamed, los Diablos Rojos firmaron una temporada histórica al conquistar 4 títulos: el Clausura 2025, Campeón de Campeones, Campeones Cup y Apertura 2025, logrando además el bicampeonato de la Liga MX y consolidándose como la gran referencia del país entero. El éxito escarlata no fue producto del azar, sino de un plantel profundo y competitivo, con figuras que marcaron diferencias a lo largo del año, y entre ellas sobresalió Paulinho, delantero que volvió a demostrar su jerarquía al consagrarse líder de goleo por tercera vez, ratificando su condición de atacante decisivo.
y uno de los futbolistas más determinantes de toda la Liga MX en los últimos años. En ese contexto, su nombre comenzó a instalarse con fuerza en el radar de otros grandes, y en Fox Sports, el analista Topo Valenzuela fue contundente al proponer a Paulinho como el fichaje ideal para el América, señalando que encajaría perfectamente en el esquema de André Jardín. América necesita un Paulinho, afirmó categóricamente, destacando su capacidad goleadora y su impacto en partidos importantes, esas finales donde se definen los campeonatos. El interés no resulta descabellado si se considera su presente y su valor de mercado. Según Transfermarkt, Paulinho está tasado en 7 millones de euros, cifra que refleja tanto su rendimiento deportivo como su vigencia en la élite del fútbol mexicano, además de toda la experiencia adquirida siendo protagonista absoluto en un Toluca campeón que arrasó con todo lo que se puso enfrente. En cuanto a lo económico, el delantero también representa una inversión fuerte que el América tendría que evaluar muy bien de acuerdo con 365 Scores. Paulinho percibe un salario cercano a los 4 millones de dólares, ubicándose entre los futbolistas mejor pagados de la Liga MX. Un costo elevado, pero acorde a un jugador que hoy es señalado como el refuerzo estrella que podría devolver al América al centro del protagonismo que tanto extrañan en Coapa. Yo creo que Paulinho sería un fichaje espectacular para el América, pero veo muy difícil que Toluca lo suelte después de ganar 4 títulos en un año. Es su máxima figura y no tiene ninguna necesidad de venderlo. Pensando bien, además del tema deportivo, está el económico. Entre transferencia y salario, estaríamos hablando de una inversión millonaria que el América en este momento no puede hacer por la política de austeridad y la prioridad del Azteca. A mí me encantaría verlo con el águila en el pecho, pero siendo realistas, es más un sueño de la afición que una posibilidad real en este mercado. Mudando de asunto, pero manteniéndonos en el tema de refuerzos que no llegan, tenemos que hablar sobre Emiliano Gómez de Puebla, otro objetivo que tiene América en la mira, pero que tampoco ha podido avanzar por exactamente la misma razón que Palavecino, la falta de cupos de extranjeros disponibles. Fue César Merlo quien reveló que América no puede avanzar en las negociaciones hasta liberar 2 cupos de extranjeros. Y aunque Emiliano Gómez gusta mucho en la directiva azul crema, la negociación está completamente trabada hasta que no salgan los jugadores que tienen que salir. Lo único que se sabe es que uno de los jugadores que gustan en el América es Emiliano Gómez de Puebla, pero también depende de las salidas, explicó el periodista argentino, dejando en claro que sin movimientos de salida no habrá movimientos de entrada. Así de simple y así de complicado para un América que necesita reforzarse pero tiene las manos atadas. Yo creo que la directiva de Santiago Baños se pintó sola con este tema de los extranjeros. Firmaron a demasiados jugadores foráneos que no rindieron y ahora están pagando las consecuencias. A mí me parece una situación frustrante para la afición porque ven los nombres de Palavecino y Emiliano Gómez rondando, pero saben que no van a llegar hasta que no se resuelva el problema de fondo. Y con el mercado cerrando el 4 de enero, el tiempo simplemente no alcanza. Ahora vamos a hablar sobre Álvaro Fidalgo y la orden directa de Emilio Azcárraga que frenó su salida del América cuando todo parecía indicar que el maguito preparaba las maletas rumbo a Europa. La incertidumbre se ha apoderado de Coapa en estos días, mientras otros equipos ya planean fichajes bomba para el Clausura 2026. En el Club América, el panorama luce sombrío. La prioridad absoluta es la remodelación del Estadio Azteca y la orden desde las altas esferas es clara y dolorosa para el proyecto deportivo. El equipo solo podrá reforzarse si vende a sus figuras. Una política de autofinanciamiento que puso a temblar a todo el americanismo. En medio de este clima de tensión, el nombre de Álvaro Fidalgo comenzó a sonar con fuerza para abandonar el nido. Los rumores sobre su regreso a Europa crecían cada hora amenazando con dejar un hueco imposible de llenar en el esquema de André Jardín, porque hablamos del cerebro del equipo, el jugador que maneja los tiempos y que hace funcionar a todo el mediocampo azul crema. Sin embargo, cuando todo parecía indicar que el maguito preparaba las maletas, una intervención directa desde el despacho principal detuvo el corazón de la noticia en seco. De acuerdo con información del periodista Ángel García Toraño, fue el mismísimo Emilio Azcárraga quien intervino personalmente para frenar la salida de Fidalgo. El dueño del América habría lanzado una petición tajante y contundente. El asturiano no se mueve de la institución, al menos por ahora. Y esta decisión no es un simple capricho, sino un movimiento estratégico que busca proteger el alma del equipo en un mercado donde no habrá dinero para grandes compras. El trasfondo de esta orden radica en un tema que ilusiona a todo el país, la naturalización mexicana. Azcárraga desea que Fidalgo cumpla los 5 años de residencia en México para que sea elegible por la selección mexicana y pueda representar al tricolor en futuras competencias. Una vez alcanzado ese hito,
el futuro del centrocampista quedaría totalmente en sus manos. Con un contrato que expira en junio de 2026, el jugador podría incluso negociar su regreso al viejo continente como agente libre, pero su permanencia para el próximo torneo es hoy una realidad inamovible porque el jefe ha hablado. Este giro de tuerca garantiza que a pesar de la falta de caras nuevas por la inversión en el coloso de Santa Úrsula, el América mantendrá a su cerebro operativo funcionando. El americanismo puede respirar tranquilo, al menos por 6 meses más. La misión de seguir haciendo historia sigue intacta con el 8 al mando de la media cancha azul crema. Yo creo que Azcárraga hizo muy bien en frenar la salida de Fidalgo porque perderlo en este momento sería un golpe durísimo para el equipo. Es insustituible en el mediocampo y no hay forma de reemplazarlo con el presupuesto que tiene. Pensando bien, el tema de la naturalización es inteligente porque si Fidalgo se vuelve mexicano, libera un cupo de extranjero automáticamente y ahí sí podrían traer a alguien de afuera sin complicaciones. A mí me parece una jugada maestra del patrón, mantiene a su mejor jugador y de paso resuelve el problema de los cupos a futuro. Ya que hablamos de extranjeros problemáticos, ahora tenemos que meternos de lleno con Javairo Dilrosun, el peor negocio que ha hecho la directiva de Santiago Baños en los últimos años y que le está costando una fortuna al América, sin recibir absolutamente nada a cambio. Javairo Dilrosun fue en su momento el fichaje bomba del América, esto considerando que llegó proveniente del Feyenoord, uno de los mejores clubes de Países Bajos, y las expectativas eran altísimas porque se trataba de un jugador europeo con experiencia en ligas competitivas. No obstante, su paso por las Águilas no fue como todo mundo esperaba de acuerdo al potencial que tenía. Y es que si bien el neerlandés tuvo algunos destellos e incluso dejó un golazo frente a Tigres que ilusionó a la afición, la realidad es que nunca logró asentarse en América, debido a que el idioma siempre fue una barrera importante para él. Nunca pudo comunicarse bien con sus compañeros ni entender las indicaciones del cuerpo técnico. Tras esto, el último encuentro que disputó con los cremas fue el 31 de mayo frente al LAFC, y desde entonces no ha vuelto a vestir la playera azul crema en partido oficial. En este sentido, de acuerdo a Salary Sports, las Águilas han pagado a Javairo Dilrosun una cifra cercana a los $500,000 pese a sumar poco más de 6 meses sin tener actividad con el equipo con quien aún tiene contrato vigente, pero no fue registrado para el torneo. Es decir, el América está pagándole el sueldo completo a un jugador que ni siquiera puede jugar, que no aporta nada al proyecto deportivo y que simplemente está ocupando espacio en la nómina. Finalmente se espera que en el mercado de invierno, rumbo al Clausura 2026, por fin América pueda deshacerse del holandés, quien está claro que ha sido uno de los peores fichajes y negocios de la actual directiva, a pesar de que llegó con un gran cartel desde Europa, porque al final del día los números no mienten y Dilrosun representa una inversión perdida. De acuerdo a datos de Transfermarkt en su momento, las Águilas habrían pagado 4 millones de euros por Javairo Dilrosun, una cantidad importante para cualquier equipo de la Liga MX. Sin embargo, en la actualidad y a poco menos de 2 años de su llegada, el neerlandés ahora estaría evaluado en únicamente 2 millones de euros. Es decir, las Águilas podrían haber perdido más del 50% de lo que pagaron por él hace algún tiempo. Un desastre financiero en toda regla. Yo creo que el caso Dilrosun es vergonzoso para la directiva de Santiago Baños. Pagaron 4 millones de euros por un jugador que apenas jugó medio año y que ahora vale la mitad, además de seguirle pagando el sueldo sin que aporte nada. Pensando bien, es exactamente el tipo de decisiones que tienen al América en la situación actual. Fichajes caros que no funcionan y que después no pueden vender porque perdieron todo su valor. A mí me parece que deberían rescindirle el contrato y asumirlo como pérdida total en lugar de seguir tirando dinero mes tras mes. Aún en el tema de extranjeros que tienen que salir, precisamos hablar sobre Igor Lichnowsky, el otro chileno que, junto con Dávila, aparece como una de las cartas más débiles en la plantilla azul crema y que podría abandonar el nido en este mercado de invierno. Los dos elementos que tendrían más oportunidades de abandonar el club de cara al Clausura 2026 son precisamente Igor Lichnowsky y Víctor Dávila. El primero perdió su puesto como titular en la defensa central después de que llegaran otros jugadores que le quitaron el protagonismo, y el segundo, como ya vimos, nunca logró asentarse en el ataque del equipo, por lo que es un hecho que los chilenos son las dos cartas más débiles de extranjeros en la plantilla del América, y su salida se vuelve casi obligatoria si la directiva pretende liberar esos cupos de no formados en México que tanto necesitan para poder traer refuerzos de jerarquía que realmente marquen la diferencia en el Clausura 2026. Yo creo que Lichnowsky tuvo buenos momentos en el América,
pero ya perdió su lugar y no tiene sentido mantenerlo si no va a jugar. Mejor liberarlo para que busque minutos en otro lado y de paso abrir espacio para alguien que realmente vaya a aportar. A mí me parece lógico que salga junto con Dávila, son los dos extranjeros prescindibles y su salida resolvería el problema de cupos de un solo golpe. Mudando completamente de tema, pero manteniéndonos en las decisiones de la directiva, ahora tenemos que hablar sobre la política de austeridad que tiene paralizado al América y que explica por qué son uno de los únicos equipos grandes sin movimientos en este mercado de pases. La realidad que vive Coapa es compleja, mientras otros gigantes de la Liga MX presumen refuerzos y fichajes bomba, el América está atado de manos por una orden que viene desde lo más alto. La prioridad absoluta de Emilio Azcárraga no es el fútbol, sino terminar la remodelación del État-Major del Estadio Azteca. Esto ha dejado al equipo en una posición incómoda, donde solo podrán reforzarse si venden primero, una política de autofinanciamiento que tiene al nido prácticamente paralizado y que convierte cada negociación en un dolor de cabeza porque no hay dinero disponible para invertir. La orden desde las alturas es clara. Primero hay que limpiar la casa, sacar a los extranjeros que no rinden, liberar cupos, y recién ahí se podrá pensar en traer caras nuevas. El América comparte con otro equipo de la Liga MX el pésimo dato de ser los únicos sin movimientos de mercado cuando el torneo está a punto de arrancar. Una situación que preocupa a la afición porque mientras los rivales se refuerzan, ellos siguen esperando que la directiva resuelva primero sus problemas internos antes de pensar en fichajes. Yo creo que la decisión de priorizar el Azteca sobre el equipo es un error garrafal de Azcárraga. El estadio es importante, pero si el equipo no gana títulos de nada, sirve tener el estadio más bonito. Pensando bien, están sacrificando el presente deportivo por una inversión en infraestructura que sí va a quedar espectacular, pero que no te da campeonato. A mí me parece que tenían que haber encontrado el equilibrio entre ambas cosas en lugar de dejar al equipo en la indefensión total. Y para cerrar esta edición, tenemos que hablar sobre el América y la bolsa de valores. Un tema que suena muy bonito en el papel, pero que viene con una advertencia importante que hicieron especialistas en finanzas y que la directiva azul crema tiene que tener muy en cuenta. Si bien las Águilas del América tuvieron un 2025 sumamente complicado y difícil, hubo un hecho que sigue inspirándolos a ser mejores: el distintivo de ser el primer equipo de la Liga MX en cotizar en la Bolsa de Valores de México, un recurso que sin duda alguna es de gran ayuda siempre y cuando las Águilas cumplan con lo estipulado y mantengan buenos resultados deportivos. Y es que de acuerdo con una entrevista que el portal web Medio Tiempo le realizó a Humberto Calzada Díaz, economista de banking en América Latina y especialista en análisis de mercados financieros, se reveló que las acciones del primer equipo en la BMB podrían sufrir algunos cambios dependiendo del rendimiento de los comandados por André Jardín. Y aquí viene la advertencia que nadie quiere escuchar, pero que es real. Si bien esta inversión trae buena expectativa, al primer fallo, que hablemos de un fracaso en el América, las cosas pueden cambiar radicalmente. Una eliminación, por ejemplo, pérdida de un clásico ante las Chivas, algún resultado deportivo negativo puede afectar directamente el precio de las acciones. Contextualizó el experto dejando muy claro que estar en la bolsa es un arma de doble filo. Sin embargo, también hay una buena noticia para el nido, y es que si las Águilas logran las metas y objetivos, su estancia en la BMW e incluso la alianza que acaban de realizar con General Atlantic traería grandes beneficios económicos. El mercado o los inversionistas asumen que esta fuerte inyección de capital va a ser beneficiosa para el Club América y podrán venir más logros deportivos en los siguientes años, porque la visión es hacer un proyecto deportivo a largo plazo y esta inversión la ven con buenos ojos los inversionistas, agregó Calzada. ¿Por qué subieron el precio de las acciones? Por esa expectativa que hay hacia el futuro. Pero si lo vemos desde el punto de vista financiero, creo que es beneficioso porque el hecho de que América pueda traer refuerzos de calidad a nivel mundial implica ingresos en taquilla, en venta de camisetas o en publicidad, sentenció el especialista, dejando la puerta abierta a un futuro prometedor si el equipo responde en la cancha. Yo creo que estar en la bolsa de valores le pone una presión extra al América que no necesitaban. Ahora cada derrota no solo duele deportivamente, sino que afecta el bolsillo de los inversionistas. Y eso complica todo. Pensando bien, es una apuesta arriesgada porque el fútbol es impredecible y no siempre se puede garantizar buenos resultados. A mí me parece que la directiva se metió en un compromiso muy grande y ahora tienen que cumplir sí o sí, porque si les va mal en el Clausura 2026, no solo va a caer Harding, van a caer las acciones también y eso sería un desastre total para la imagen del club.